Pablo Macalupú. Qué gusto, Pablo. Buenos días, periodista allá en Lima. Pues ayer, todavía lo que dudábamos cuando hablamos contigo, lo reconfirmó el presidente López Obrador y luego el abogado del señor Pedro Castillo. Sí trató el señor Castillo de tocar territorio mexicano, el territorio mexicano que está en el barrio de San Isidro, en Lima, la embajada, y venir, pedir el asilo. Eso no se dio. Y hay una confusión, porque se dice ahora el gobierno mexicano está trabajando para quiere México rescatar a Castillo de prisión. Eso es imposible, Pablo. Eso es imposible. Salvo que se diera un acuerdo político, salvo que la autoridad de Perú, no sé si la autoridad judicial o el nuevo gobierno le pidiera al gobierno mexicano, ayúdenos porque queremos sacar al señor Castillo de Perú. Buen día, Pablo. Bueno, sí, te escuchamos. Sí. Bueno, en efecto, Pedro Castillo había ordenado ser dirigido a la Embajada de México para intentar huir. Ese ha sido uno de los titulares del diario La República aquí en el Perú. Se ha confirmado ya esto a través del acta de intervención policial. Cuando Pedro Castillo sale de Palacio de Gobierno, él había ordenado su seguridad y la seguridad del Estado informa a la Policía Nacional del Perú. Y es cuando la Policía Nacional del Perú, el comandante, los superiores, mejor dicho, de la seguridad presidencial, ordenan detener al presidente porque ya no era más jefe de Estado del Perú, ¿no? De ir a México. Obviamente ayer han sorprendido las declaraciones, la confirmación específicamente, porque como le comenté ayer, ya la opinión pública tenía muy presente de que el gobierno respaldaba, específico el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldaba a Pedro Castillo. López Obrador lo confirma. Pues no. Hijo, no podemos. Qué lío soy con las llamadas. Sí, caray. En fin. Qué interesante, porque nos está dando el detalle desde Perú. Sí, desde Perú, efectivamente. No desde Palacio Nacional. Se está interpretando la información que se dio desde Palacio y cómo se le está dando la fuerza y la valoración periodística justo a esa información del acercamiento que quiso tener Pedro Castillo con la Embajada Mexicana, ¿no? A ver si podemos regresar, ¿no? Simplemente para escuchar. Todavía tenemos tiempo antes de la pausa, justo este análisis, esta evaluación, que además es motivo, Ciro, de algunos cartones que ya incluso en su cuenta de Twitter el propio Pablo Macalupú estaba difundiendo, pues más o menos con la intención de lo que no pudo lograr Pedro Castillo. Ahí para todos los interesados pues lo pueden checar. Bueno, tenemos 3 minutos antes de irnos a corte. ¿Puedes terminar con esto, Pablo? Claro que sí. Bueno, entonces el embajador de México en Perú visita a Pedro Castillo en la DINOES y obviamente esto ha generado una reacción muy preocupante de parte de la oposición, pero también de la opinión pública, ¿no? Incluso algunas voces un poco más duras están pidiendo la expulsión del embajador. A la posición del presidente López Obrador se ha sumado la posición de Gustavo Petro y el discurso de parte de Perú Libre, que era el partido que llevó al gobierno a Castillo, ha sido ahora de respaldo. El día de la vacancia, el mismo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, había dicho que Pedro Castillo se había precipitado, ¿no? Hoy han declarado que no van a conversar con la presidenta Dina Boluarte, a pesar de que fue de sus filas, ¿no? Y han acordado solidaridad con el expresidente, con el dictador Castillo, y han denunciado que esta es una detención arbitraria e ilegal. Pero yo creo que la comunidad internacional, en especial los presidentes de Colombia, de México, de Latinoamérica en general, deben entender de que Pedro Castillo está detenido por haber faltado a la Constitución, por haber vulnerado el sistema constitucional peruano, haber incluso pasado por encima de la elección popular respecto del Congreso. El Congreso, si bien es cierto, no tiene aprobación general de la ciudadanía, ha tenido que destituirlo porque el mismo presidente faltó a la Constitución. Bueno. Entonces un respaldo dentro del país o fuera del país a Pedro Castillo es un respaldo a alguien que ha vulnerado la democracia, que ha afectado y que se ha burlado, por decirlo de alguna forma, de la Constitución peruana. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Pablo.